6 minutos nos separan de las 9 de la mañana y estamos recibiendo a Pablo Itamuzu, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, aquí en Arriba Gente. Buen día, Pablo, bienvenido. Buen día, un gusto como siempre estar por acá. Bueno, estamos para hablar de varios temas, pero uno que tiene que ver con lo que hemos estado noticiando en las últimas horas, porque ha resurgido el tema hace relativamente pocas horas, con respecto al tema de la limpieza en las unidades del transporte urbano de pasajeros y también el tema de las radios, de la música, del sonido, que en muchos casos es en volúmenes altos y que, bueno, la novedad creo que no es que hubiera una prohibición sobre eso, porque creo que la reglamentación, como existía. La novedad es que va a haber un control sobre estas situaciones como más estricto, o el ojo puesto por parte de la Intendencia en estos temas, limpieza y volumen de las radios o de la música que se escucha en la unidad. Exactamente. Creo que también es parte de lo novedoso, es que llegamos a esto a partir de un trabajo colectivo, en donde estuvieron todos los sectores representados, a partir de un consejo consultivo que creamos en el mes de diciembre del año pasado. Y bueno, creo que eso también es novedoso, porque tenemos la visión de que justamente esas reglamentaciones que ya existían caían en desuso o se dejaban de aplicar un poco por eso, por falta de compromiso, de involucramiento de todos los sectores en esto. Creo que estamos logrando eso. Vamos a ver qué dice la realidad y qué nos dice la vida misma, que es la que vale más que todo. Pero bueno, tenemos la firme convicción de que a partir de que esto es un acuerdo en todo el sector, vamos a tener una participación mucho más entusiasta de las empresas y de los trabajadores en materia de estos dos aspectos. Yo he escuchado muchas cosas con respecto a esto, pero yendo directamente a los involucrados, en este caso a los propietarios de las unidades, a quienes las trabajan, una de las principales quejas que ellos tienen, e inclusive lo han mostrado a través de redes sociales, con fotografías, así sale a esta hora de la mañana mi unidad de transporte, ¿no? Entonces muestran un ómnibus reluciente, trasladando la responsabilidad de la suciedad que el ómnibus va acumulando a lo largo del día a el comportamiento de los pasajeros. Entonces, como la noticia la hemos dado más guiada hacia supuestamente una fiscalización con multa o con determinado tipo de sanción hacia digamos, el propietario de la unidad, pregunto, ¿cómo hacemos para multar o sancionar o castigar a quien realmente, como en este caso dicen algunos, son los que están ensuciando el ómnibus, que son los propios pasajeros? Sí, creo que esa es una parte. Nos pasa lo mismo en la ciudad en general, ¿no? Pero cada uno tiene que cumplir su parte. Si cada uno cumple su parte, seguramente mejora la situación. O sea, no podemos entrar en esto de quién tiene la culpa y pasarnos la pelota. Pero aquel cartel de prohibido salivar tenemos que ayornarlo, ¿no? Salivar. Es verdad, eso existió en su momento. Incluso hay alguna normativa bastante poco actualizada que habla de prohibido mascar tabacos. Mascar tabacos, claro. Que son cosas de antaño. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ser una parte de la solución. Cada uno tiene que cumplir su rol. Las empresas tienen que cumplir con limpiar los ómnibus. Nosotros como reguladores tenemos que cumplir con los controles y también tenemos que cumplir con las campañas de sensibilización que se están empezando a ver y van a ser bastante más masivas con respecto no solamente a la limpieza, sino a todos los aspectos que tienen que ver con la convivencia arriba de un ómnibus, que es un mundo aparte ese ómnibus. Pero también en esto, Humberto, creo que hay una parte novedosa que no te la llegué a comentar y que tiene que ver con que ahora tenemos un protocolo, tenemos un estándar. Teníamos ese problema a la hora de hacer estos controles porque los inspectores o los inspectores nuestros y los inspectores de las empresas decían, bueno, ¿qué significa un ómnibus limpio, no? Es muy subjetivo eso, esa sensación que todos tenemos de lo que significa la limpieza. Entonces establecimos un protocolo, se trabajó con ellos, se registró fotográficamente cuáles son las situaciones inaceptables y bueno, y a partir de ahora hay elementos objetivos y acordados en todo el sistema para justamente establecer qué significa la higiene y qué significa la falta de higiene y bueno, ahí creo que se facilita todo. Y la responsabilidad de fiscalización, Pablo, de la música, el volumen de música llevado en la unidad
o la suciedad de esa unidad va a ser de Inspección General de Intendencia? ¿De quién? No, es de la inspección, la parte inspectiva nuestra son inspectores de tránsito. Tránsito. Hay un grupo de unos 15 que ahora se reforzó con unos 6 que se incorporaron, que son inspectores de tránsito, que tienen la especialización en materia de tránsito, pero a su vez se especializan, hacen un posgrado, si se quiere, en materia de transporte dentro de la Intendencia y se especializan en todo lo que es el tema de transporte. No es nuevo, esto es una unidad que existe ya hace unos cuantos años, por lo menos de los años 2000, que se reforzó y a su vez, para estos controles, poco podríamos hacer con 21 inspectores. Entonces, lo que estamos complementando todo este trabajo y queremos cerrar el círculo con la capacidad inspectiva de las propias empresas que se han comprometido también a realizar estos controles y ni que hablar lo que significa lo que nos va a ayudar la gente, los propios usuarios del sistema, que hoy por hoy con los celulares, con la tecnología que tenemos disponible... Denunciando situaciones eventualmente. Nos pueden ayudar y plantear situaciones que a nosotros también nos facilitan esos controles, más allá de que son controles aleatorios. Cuando recibimos denuncias de situaciones muy graves, vamos y actuamos. Y obviamente, o sea, esto ustedes lo lanzan, lo largan después de este trabajo de meses que bien decís, de trabajar con las empresas. ¿Qué dicen los trabajadores sobre esto? Porque ayer yo escuchaba programas de radio, por ejemplo, en la mañana, o a la tarde, mejor dicho, después que se habían hecho los anuncios, y por ahí había sobre todo con el tema música, había alguna discrepancia. Decía, pero es lo que nos acompaña para estar 8 horas trabajando, para estar tantas horas trabajando. Exacto. ¿Qué han dicho los trabajadores? Y han planteado eso en el seno del Consejo Consultivo y en los grupos de trabajo. Y parece razonable que un trabajador, ¿no? A todos creo que nos parece razonable, es parte del sentido común, que un trabajador que está 7 horas y media, a veces bastante más, conduciendo una unidad, tenga derecho a escuchar un partido de fútbol, un informativo, un programa periodístico, música. Lo que pasó en la historia del transporte fue que, como decía Humberto, había una reglamentación que establecía una prohibición. Por falta de controles, esa prohibición en realidad no existía. Claro. Pero sí existía ese sentido común. Entonces, lo cuentan ellos mismos, los que están en esto hace años, ¿no? Venían escuchando radio y cuando veían que iba a subir un inspector, la bajaban. Había como un cierto respeto. O sea, había como una tolerancia a escuchar una radio, pero en un margen normal, de sentido común. Todos nos damos cuenta cuando realmente ese sonido molesta o cuando no molesta. Eso se fue desvirtuando y en algún momento hubo una autorización de alguna forma verbal a poder escuchar la radio, y bueno, y ahí fue que se empezó a disparar y llegamos a situaciones que son pocas, eso también tenemos que decirlo. Ajá. No es que todo el transporte, cuando uno lo utiliza, viene con la radio a todo lo que da. Esto también lo tenemos que decir. Cierto, sí, es cierto. Son situaciones que las tenemos que detectar, aislar y tratar de combatir. Entonces, los trabajadores están dispuestos porque también tienen razonabilidad. Son razonables cuando planteamos los temas. Entonces, por eso mismo, la nueva reglamentación lo que dice es: se autoriza el uso de la radio, queda claramente establecido, eso de alguna forma le da tranquilidad a los trabajadores del transporte, pero se autoriza en determinadas condiciones. ¿Y cómo sabes 60 decibeles? Dice. Bueno, ¿Cómo se establecen los 60 decibeles? Lo de los 60 decibeles y el uso de los decibelímetros, que son los mismos que utilizan los inspectores de tránsito para medir el escape o inspección general cuando va a los boliches a controlar las denuncias de ruidos molestos. Lo que nosotros decimos es, ojalá, yo pienso que vamos a llegar a ese extremo de tener que ir a controlar con un decibelímetro en situaciones que sean reiteradas y bueno, ya tenemos identificados algunas situaciones que vamos a tener lamentablemente que ir a medir con un decibelímetro y aplicar una multa. Lo que nosotros aspiramos es que esto sea de alguna forma, a partir de la difusión que le estamos dando, que prime el sentido autorregulación, común. Que prime el sentido común como debió primar siempre, ¿no? El otro día, muy poquitos días atrás, y a mí me llamó mucho la atención, esto se lo mostré en interno a Danilo, primero porque no daba el tiempo, no nos da el tiempo de mostrar todos los mensajes que la gente nos hace llegar y siempre pedimos las disculpas del caso. Hay una elección totalmente aleatoria de los mensajes, no es ni siquiera buscando que uno diga blanco y el otro diga negro. Pero le mostraba a Danilo un mensaje que nos llegó. Miren, el 14 de octubre, un ratito antes de comenzar Arriba Gente, cosa que me llamó la atención, me llega este mensaje de alguien que ingresa al Facebook de nuestro programa, Suzuki el Oriental. Es obviamente un seudónimo porque además la fotografía no es la fotografía de la persona, sino que es una fotografía o digamos, un ícono del Che Guevara, y pone
esta supuesta tapa de Crónica. Reiteramos, ¿no? Y aparece la hora, la temperatura, el clásico titular que hace Crónica. Baja la venta de boletos, los pasajeros no soportan a Pettinati. Y abajo me pone Suzuki el Oriental, ya se compartió casi 3.000 veces, no deja de asombrarme para analizarlo. Nosotros no le dimos difusión a esto porque simplemente entendí en ese momento que era, bueno, obviamente, o pretendía ser un palo para Pettinati, o pretendía ser... Lo cierto es que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en el programa de Pettinati, todos conocen Malos Pensamientos, hace décadas que está en la radiotelefonía uruguaya y obviamente es un programa muy escuchado, juega mucho con los pasajeros de los ómnibus que envían mensajes al programa diciendo está muy baja la radio, y hay hasta un latiguillo que utiliza él de subí el volumen para que el conductor suba el volumen para que lo compartan todos. ¿Les había llegado algún tipo de queja particular sobre este tema, sobre específicamente el programa de Pettinati? Permanentemente. Y no solamente con ese programa. Hay algunos otros programas que también hay gente que hace saber su disgusto por esos contenidos. Ahí es un tema, hay una línea muy fina que nosotros resolvimos que no nos íbamos a meter en el tema. Porque bueno, cuando hablamos de volumen, sí, tenemos forma objetiva de medirlo. Ahora, cuando nos metemos con los contenidos... Con los gustos. Es demasiado complicado. Lo que nosotros sí decimos es que y es lo que vamos a defender, es que el espacio público, porque es un espacio público, que significa el ómnibus, más allá de que sea una empresa y haya un trabajador, haya un chofer o un propietario, ese espacio está dando un servicio público. Por lo tanto, es un servicio público y tiene que ser neutro. No tiene que haber ni ese programa ni otros programas. Por eso decimos que escuche, si al chofer o al guarda le gusta este programa u otros programas, que lo escuche a un volumen que le permita escucharlo a él. En su habitáculo, digamos. Y no obligue a nadie a escuchar lo que no quiere escuchar. Creo que es bastante más sencillo que meternos en ese lío, porque ahí entra la ética, entran los gustos, entra la estética. Es muy complicado. Nos está pasando, que lo venimos resolviendo también, con el tema de los artistas callejeros. Bueno, ¿qué es un artista? ¿Qué no es un artista? Claro, ¿Quién puede decir? Con el tema de los decibeles, ¿cómo se hace cuando el tipo me está pasando por al lado con la guitarra, con la flauta, el bombo, el charango y toda la banda? Eso es lo que se va a regular ahora con la entrega de una tarjeta STM. Estamos en ese proceso. Dentro de poco tiempo vamos también a presentar públicamente ese otro proyecto que nos tiene muy conforme, pero también hay que cuidar y están apuntando a que sean monotributistas. Esto lo digo porque el otro día, en un lugar en el que voy habitualmente después de la función del violinista en el tejado, hay un veterano que viene a cantar, que dicho sea de paso canta muy bien, toca muy bien la viola, y me dio que se me quejó y me dijo, no saco para tanto y me van a hacer monotributo, ¿de qué voy? Bueno, ¿cuál es la idea? Claro, lo que pasa es que hay una cosa sobre la que el Uruguay ha avanzado mucho y que es la protección social. Mucha gente que hoy está en ese tipo de actividades informales, después se transforma en un problema, no solamente para él, sino también para la sociedad, porque termina su vida útil y la persona nunca hizo un aporte y y termina en situaciones de vulnerabilidad total. Estamos manejando esa herramienta del monotributo Mides, que es un monotributo que justamente está pensado para determinados grupos sociales, que les va a permitir iniciar el pago de 300 pesos mensuales. Estamos hablando de una pequeña empresa de 8.000, 9.000 pesos por mes. Estamos hablando de un monotributo que está pensado precisamente para los vendedores ambulantes, para los artistas, para ese tipo de población que tiene que hacer algún aporte porque el día de mañana también tiene derecho a jubilarse, ¿no? Es más que una obligación, es un derecho. No, claro. Tenemos mensajes. Sí, exacto. Hay unos mensajes que han llegado por parte de los televidentes. Algunos no, son muchos, porque ya también viene en Facebook, había muchísimos. Pero, Vero, a ver, algunas consultas para Pablo de los televidentes. ¿Qué tenés? Exacto, vamos a leer los primeros que llegan a WhatsApp. ¿Qué pasa con los conductores que conducen atendiendo el celular? Multa de tránsito. Lo mismo que a cualquier conductor que maneja, que conduce atendiendo un celular. Exactamente lo mismo. Si es detectado en esa situación, ni que hablar que es bastante más complicado porque lleva mucha gente, o sea que la situación es mucho más riesgosa. Muchas denuncias que llegan son tramitadas vía intendencia con las empresas, se toman sanciones, se toman apercibimientos también, además de la multa con este tipo de conductores, y creo que por suerte es algo que también lo hemos venido controlando bastante y tenemos que seguir en ese camino. A ver, otra.
Vero. Tenemos uno más, lo vamos viendo en pantalla. Les recordamos, estamos compartiendo lo que llega a WhatsApp. Hola, sería bueno que publiquen la normativa para que los usuarios puedan saber cómo es. Saludos. Está publicado, supongo. Toda la normativa municipal, todas las resoluciones que firma el intendente están disponibles en página web. Capaz que no es muy difundido esto, pero es muy fácil de ingresar. Hay que buscar resoluciones municipales en la página web de la intendencia y está todo disponible. Bien. Más preguntas que siguen llegando a través de WhatsApp. No me molesta la música suave, pero sí molesta más el grito de muchos vendedores que suben a los ómnibus. ¿Qué van a hacer con eso? Pregunta Dorita. Y en la misma línea, a través de Twitter, Grace nos dice, ¿qué pasa con vendedores que suben en cada parada con malos tratos y falta de higiene y que se enojan cuando decís no gracias? Sí, ¿se puede contestar? Sí, claro. Un poco lo adelantábamos. Esta otra línea de trabajo con vendedores y con artistas tiene muchos componentes. Uno de ellos es que para subir a la unidad, a partir de cierto momento, eso todavía no está vigente, que nadie se ponga nervioso, va a tener que tener una tarjeta especial que se le va a dar, una tarjeta de STM, donde antes que todo va a tener que subir al ómnibus con el visto bueno del personal de plataforma y va a tener que pasar su tarjeta por el validador. No es que le vaya a dar un boleto, pero va a quedar registrado quién es el vendedor o el artista que subió. Eso ya nos permite identificar a la persona. No le va a costar un boleto, pero sí el registro de que a tal hora, en tal parada, en tal lugar, esa persona subió. Exactamente. Eso nos va a permitir mejorar mucho la información con la que tenemos hoy, que hoy por hoy sube prácticamente todo el mundo, salvo que el conductor disponga que no, pero básicamente todo el mundo tiene derecho. Y esto, por eso decimos, esto va en el sentido de dignificar la tarea del vendedor y del artista. Y a su vez, nos lo han dicho ellos, porque hemos trabajado con ellos, hemos ido a sus asambleas a explicar esto. Ellos mismos nos dicen, hay mucha gente que sube, que de alguna forma está quemando el oficio. Claro. Porque lo está realizando mal, lo está realizando de malos modos. Se prohíbe el faldeo, que se llama en la jerga. El faldeo es cuando suben y te dan la mercadería y te la ponen arriba. Te la dejan sin que vos no querés y no la querés, prevenidamente, pum. Bueno, eso queda expresamente prohibido. Faldeo, mirá vos. Faldeo, sí, faldeo. Todos los días se aprenden cosas. En la jerga de ellos, y así se puso también en la reglamentación que estamos preparando. Pero bueno, esas situaciones se van a empezar a limitar y acá también le decimos lo mismo, que la gente también las denuncie y nos haga saber cuando hay estos problemas, porque bueno, a partir de un momento vamos a tener a todos los vendedores y a todos los artistas identificados. Vamos a saber quién fue y a qué hora y en qué unidad fue que subió a desarrollar su tarea. Vamos con un último mensaje, me dice la producción, no porque sea el último, ¿no? Reiteramos, son muchos los que están llegando, tanto por WhatsApp como por Facebook. Y es de Boris, de Palermo. Dice, ¿se va a controlar a los ómnibus que se acerquen a la vereda para que suban personas mayores? Eso hoy no se cumple. Es una vieja pelea que hay en el sector y acá también trabajando precisamente en estos ámbitos donde participan todos los protagonistas. Ahí vemos la otra cara de la moneda y muchas veces nos dicen los conductores del transporte que a veces se le dificulta arrimar a la parada precisamente porque la gente es como un círculo vicioso. Está abajo. La gente la está esperando abajo del cordón, cosa que no deberíamos hacer. Claro. Entonces, y también a veces el arbolado dificulta o algunas... Claro. Dificulta el arrime. Yo creo que esto no va a ser de un día para el otro, pero tenemos que entrar en ese proceso difundiendo las normas. Creo que un poco ha pasado con lo que tiene que ver con el tránsito y la seguridad vial en general. Creo que se han ido dando cambios culturales que no son de un día para el otro, pero bueno, en la medida que instalemos el tema, yo creo que todos nos empezamos a poner en línea con lo que hay que hacer, ¿no? Antes de la despedida, sí, Pablo, me permito preguntarle por una situación que se dio en los días anteriores que tiene que ver con el paro que desarrollaron las cooperativas. La temática es muy amplia, pero entre otras cosas decían que los cambios que está procesando la Intendencia ponen en riesgo 1.800 puestos de trabajo. De alguna manera que no han sido escuchados las reivindicaciones que han hecho ellos, que hay algunas líneas que, digamos, que no tienen rentabilidad, que pueden quedar en riesgo con cambios de horarios. ¿Qué responden a eso, Pablo, ustedes? Porque en realidad hace mucho que están dialogando y han entablado diálogo, pero bueno, aparentemente hay un punto donde hay una divergencia entre lo que piensa la administración y lo que piensan los trabajadores. Sí, creo que sí. Lo primero, me gusta, ya lo dijiste tú, pero quiero descartar absolutamente que no haya ámbitos de diálogo. Yo creo que hay hasta demasiado.
algunos se nos ha quejado porque hay demasiadas reuniones. O sea, estamos en ese sentido absolutamente convencidos que el proceso tiene que ser de diálogo con todos los que están. Ahora, de ahí a que nos pongamos de acuerdo, eso no es automático, ¿no? Puede ser que en algunas cosas no estemos de acuerdo. Sí, también queremos descartar de plano que el planteo de la Intendencia sea que a partir de mañana o a partir de tal fecha 1.800 trabajadores del transporte dejan de trabajar. Eso no es así. El planteo que hemos realizado fue para 7 años, gradual, porque así lo pidieron los organismos sindicales, y era en 7 años. Hoy ya estamos en 3, ya bajamos de 7 años a 3 años, y el planteo que estamos haciendo, queremos dar absoluta tranquilidad y seguridad, es para que no haya ningún trauma en el sistema, porque venimos en un proceso continuo de caída en la venta de boletos. Entonces lo que nosotros estamos viendo y vamos a llevar adelante es una reestructura del sistema para ayornar el sistema de transporte a la nueva realidad, al nuevo mercado, de alguna forma, porque hay mucha gente que ha cambiado su modo de transporte. Sí. O sea, estamos en un tema estructural. Históricamente, cuando el país tenía baja en el nivel de empleo, baja en el nivel de economía, esa curva era acompañada por el transporte, pero siempre sabíamos que salíamos de la crisis económica y eso repuntaba. Y fue lo que pasó históricamente. Hoy estamos sobre un problema estructural. O sea, a pesar de que el país tuvo un crecimiento económico, eso tuvo una repercusión inmediata en el índice de motorización. Hubo una cantidad enorme de gente que accedió a otros medios de transporte y eso está repercutiendo en el sistema de transporte. Si nosotros no hacemos nada, el mercado es implacable. Y venimos del cierre de una empresa entera. Una empresa entera, donde 600 trabajadores iban a quedar sin fuente de trabajo, y la Intendencia trabajó con estos mismos mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo. Hoy quedan 21 que estamos viendo cómo podemos solucionarlo, pero la gran parte de los trabajadores de la ex Rencop continúan trabajando, mantuvieron su fuente de trabajo, y bueno, creemos que ese es el camino. O sea, diálogo y negociación siempre. Siempre van a estar las puertas abiertas de nuestro despacho, del despacho del Intendente Martínez, para llevar adelante este proceso que no es fácil, no quisiéramos estar en él, pero tenemos la responsabilidad de administrar un sistema de transporte que, si no hacemos nada, reitero, corre en riesgo esas propias fuentes de trabajo que pretenden defender los trabajadores. Claro. Vamos a agradecerle una vez más a Pablo Itamuso, director de movilidad de la Intendencia, estos minutos, a ustedes también por la enorme cantidad de mensajes que han enviado, con una gran cantidad de preguntas. Hemos tratado más o menos de englobar muchos temas, pero bueno, prácticamente todo lo que genera especialmente el tema del transporte público es imposible resumirlo en los minutos de una entrevista. Gracias, Pablo. A ustedes, como siempre. Gusto. Vamos cerrando por aquí la entrevista con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo.